Hola y bienvenidos a Economía al Día. En este video, exploraremos la fascinante historia económica de los Estados Unidos, un país que pasó de ser una colonia británica a convertirse en la primera potencia mundial. A través de sus fases clave, desde la independencia hasta el dominio económico global, analizaremos los eventos y decisiones cruciales que han dado forma a la economía estadounidense. Este análisis abarcará desde el sistema colonial y el patrón oro, hasta la revolución industrial, el New Deal, y la era de la globalización. Acompáñenos en este viaje a través de la historia económica de Estados Unidos, descubriendo cómo se convirtió en la economía más poderosa del mundo. Capítulo 1. La época colonial y los primeros pasos hacia la independencia. La historia económica de los Estados Unidos comienza con la colonización europea. A partir del siglo XVII, colonos británicos establecieron asentamientos en la costa este de América del Norte. Estas colonias se desarrollaron en una economía agraria basada en el cultivo de tabaco, algodón y otros productos agrícolas, que se exportaban a Europa. La economía colonial estaba estrechamente vinculada a la metrópoli británica, que imponía restricciones comerciales y fiscales a las colonias. El sistema de comercio triangular, que involucraba la importación de esclavos africanos para trabajar en las plantaciones del sur, fue una característica clave de esta época. La esclavitud se convirtió en una institución económica y social fundamental en las colonias del sur, mientras que las colonias del norte se orientaron más hacia la industria, el comercio y la pesca. Este sistema económico generó desigualdades regionales que persistirían durante siglos. A medida que las colonias crecían y prosperaban, también aumentaba el descontento con el control británico. Las políticas fiscales y comerciales impuestas por el Parlamento británico, como los actos de navegación y los impuestos sin representación, provocaron una creciente resistencia entre los colonos. El descontento culminó en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, 1775 a 1783, un conflicto que resultó en la independencia de las 13 colonias y la creación de una nueva nación. El papel de la economía en la Guerra de Independencia. La economía desempeñó un papel crucial en la Guerra de Independencia. Las restricciones comerciales impuestas por Gran Bretaña, como los actos de navegación, limitaron las oportunidades de las colonias para comerciar con otras naciones y desarrollarse económicamente. Los impuestos sin representación, como la Ley del Sello de 1765 y los Actos Townshend de 1767, generaron una gran indignación entre los colonos, quienes sentían que estaban siendo explotados económicamente sin tener voz en el Parlamento británico. El boicot a los productos británicos, impulsado por grupos como los Hijos de la Libertad, fue una forma de resistencia económica que tuvo un impacto significativo en la economía británica y aumentó las tensiones entre las colonias y la metrópoli. La economía de guerra también fue un desafío para las colonias, que tuvieron que financiar el esfuerzo bélico mediante la emisión de papel moneda y la obtención de préstamos de países extranjeros como Francia. Capítulo 2. La formación de la economía estadounidense y la Constitución. Después de la independencia, los Estados Unidos enfrentaron el desafío de construir una economía y un gobierno estables. La Constitución de 1787 estableció un marco para un gobierno federal fuerte con poderes fiscales y comerciales, lo que permitió a los Estados Unidos establecer un sistema financiero nacional. Alexander Hamilton, el primer secretario del Tesoro, fue una figura clave en este proceso. Hamilton promovió la creación de un banco nacional, el pago de la deuda de guerra y la promoción de la industria. Las políticas económicas de Alexander Hamilton. Hamilton implementó una serie de políticas económicas que sentaron las bases para el crecimiento económico de los Estados Unidos. Su informe sobre el crédito público de 1790 recomendó que el gobierno federal asumiera las deudas de los estados contraídas durante la Guerra de Independencia, lo que ayudó a estabilizar la economía y establecer la credibilidad financiera del nuevo gobierno. La creación del Banco de los Estados Unidos en 1791 proporcionó una institución financiera central que facilitó el comercio y la inversión. Hamilton también promovió la industrialización como un medio para diversificar la economía y reducir la dependencia de la agricultura. Su informe sobre manufacturas de 1791 defendió la necesidad de tarifas protectoras para apoyar a la industria naciente y fomentar la innovación tecnológica. Estas políticas ayudaron a establecer una base sólida para el desarrollo económico a largo plazo de los Estados Unidos. Capítulo 3. El siglo XIX y la expansión territorial y económica. El siglo XIX fue un periodo de expansión territorial y económica para los Estados Unidos. La compra de Luisiana en 1803, la guerra de 1812 y la anexión de Texas en 1845 son solo algunos ejemplos de cómo el país expandió su territorio.
Esta expansión no solo aumentó el tamaño del país, sino que también abrió nuevas tierras para la agricultura, la minería y el asentamiento. La fiebre del oro y la expansión hacia el oeste. La fiebre del oro de California en 1848 a 1855 atrajo a miles de personas al oeste y estimuló el desarrollo económico. La migración masiva de buscadores de oro y empresarios transformó a California y otras áreas del oeste, fomentando la construcción de infraestructura y el crecimiento de nuevas ciudades. La fiebre del oro también tuvo un impacto significativo en la economía global, aumentando la oferta de oro y afectando los sistemas monetarios internacionales. La expansión hacia el oeste fue facilitada por el desarrollo de infraestructura, como la construcción de carreteras, canales y ferrocarriles. El Canal Erie, completado en 1825, conectó los Grandes Lagos con el Atlántico, facilitando el transporte de bienes y personas. La construcción del ferrocarril transcontinental, completado en 1869, unió el este y el oeste del país, reduciendo drásticamente el tiempo y el costo del transporte y estimulando el comercio y el asentamiento. La guerra civil y la economía. La expansión territorial y la cuestión de la esclavitud llevaron a tensiones crecientes que culminaron en la Guerra Civil, 1861 a 1865. La guerra tuvo un impacto devastador en la economía del sur, destruyendo gran parte de su infraestructura y economía basada en la esclavitud. Sin embargo, también resultó en la abolición de la esclavitud y la reunificación del país. Después de la guerra, los Estados Unidos experimentaron un periodo de reconstrucción y crecimiento económico. La segunda revolución industrial transformó la economía, con el desarrollo de nuevas industrias como el acero, el petróleo y la electricidad. Los empresarios y magnates como Andrew Carnegie y John D. Rockefeller jugaron un papel crucial en este proceso, construyendo grandes corporaciones que dominaron sus respectivas industrias. La inmigración y el crecimiento económico. El crecimiento económico del siglo XIX también fue impulsado por una ola masiva de inmigración. Millones de personas de Europa, Asia y otras partes del mundo llegaron a los Estados Unidos en busca de oportunidades económicas y una vida mejor. La inmigración proporcionó una fuerza laboral vital para las fábricas, minas y ferrocarriles del país, y contribuyó a la diversidad cultural y la innovación. Los inmigrantes enfrentaron desafíos significativos, incluyendo discriminación, explotación laboral y condiciones de vida difíciles. Sin embargo, su contribución a la economía fue fundamental para el crecimiento y desarrollo de los Estados Unidos. La urbanización acelerada, con la expansión de ciudades como Nueva York, Chicago y San Francisco, también fue una característica clave de este periodo. Capítulo 4. El patrón oro y el auge de la economía estadounidense. A finales del siglo XIX y principios del XX, los Estados Unidos se consolidaron como una de las principales economías del mundo. Uno de los factores clave de este crecimiento fue el patrón oro, un sistema monetario en el que el valor de la moneda estaba directamente relacionado con el oro. Los Estados Unidos adoptaron el patrón oro en 1879, lo que estabilizó la moneda y facilitó el comercio internacional. Los efectos del patrón oro. El patrón oro proporcionó una base sólida para el crecimiento económico al proporcionar estabilidad monetaria y confianza en la economía estadounidense. Esto atrajo inversiones extranjeras y facilitó el comercio internacional, lo que permitió a las empresas estadounidenses expandirse y competir en los mercados globales. Además, la afluencia de oro de California y Alaska aumentó las reservas de oro del país, fortaleciendo aún más el sistema. Sin embargo, el patrón oro también tenía sus limitaciones. La rigidez del sistema significaba que la oferta monetaria estaba directamente vinculada a las reservas de oro, lo que podía limitar la capacidad del gobierno para responder a crisis económicas. Durante la Gran Depresión de la década de 1930, muchos países, incluidos los Estados Unidos, abandonaron el patrón oro en favor de políticas monetarias más flexibles. La Segunda Revolución Industrial. Durante este periodo, los Estados Unidos también experimentaron un crecimiento industrial sin precedentes. La innovación tecnológica, como la electricidad, el motor de combustión interna y el telégrafo, transformaron la industria y la vida cotidiana. La urbanización se aceleró a medida que las personas se mudaban a las ciudades en busca de empleo en las nuevas fábricas y oficinas. La expansión del sistema ferroviario también fue crucial para el crecimiento económico, facilitando el transporte de bienes y personas a lo largo del país. La Segunda Revolución Industrial también vio el auge de grandes corporaciones y monopolios. Empresarios como Andrew Carnegie, acero, John D. Rockefeller, petróleo, y J. P. Morgan, finanzas, construyeron imperios industriales que dominaron sus respectivas industrias.
Aunque estos magnates contribuyeron al crecimiento económico, también generaron preocupaciones sobre la concentración del poder económico y la competencia desleal. Capítulo 5. La Gran Depresión y el New Deal. El auge económico de principios del siglo XX culminó en la Gran Depresión de la década de 1930, una de las crisis económicas más severas de la historia. La caída de la bolsa de valores en 1929 marcó el inicio de una década de desempleo masivo, quiebras bancarias y sufrimiento generalizado. La Gran Depresión tuvo un impacto devastador en la economía global, y los Estados Unidos no fueron una excepción. Las causas de la Gran Depresión. Las causas de la Gran Depresión fueron múltiples y complejas. La especulación excesiva en el mercado de valores, las políticas monetarias restrictivas de la Reserva Federal, y la caída de la demanda de bienes y servicios fueron factores clave. La agricultura también se vio gravemente afectada por la sequía y la caída de los precios de los productos agrícolas. Las quiebras bancarias y la falta de confianza en el sistema financiero exacerbaron la crisis, llevando a una espiral de deflación y desempleo. El New Deal de Franklin D. Roosevelt. En respuesta a la Gran Depresión, el presidente Franklin D. Roosevelt implementó el New Deal, una serie de programas y reformas destinados a recuperar la economía y proporcionar alivio a los afectados por la crisis. El New Deal incluyó la creación de agencias gubernamentales como la Administración de Obras Públicas, PWA, y la Administración de Progreso de Obras, WPA, que proporcionaron empleo a millones de personas a través de proyectos de infraestructura. El New Deal también introdujo reformas importantes en el sistema financiero, como la creación de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, FIC, para proteger los depósitos bancarios y la Ley de Valores de 1933 para regular el mercado de valores. Además, el Seguro Social fue establecido para proporcionar una red de seguridad a los ancianos y desempleados. Los efectos a largo plazo del New Deal. El New Deal tuvo un impacto duradero en la economía y la sociedad estadounidense. Aunque no resolvió completamente la Gran Depresión, ayudó a estabilizar la economía y proporcionó alivio a millones de personas. Las políticas del New Deal también cambiaron la relación entre el gobierno y la economía, estableciendo un papel más activo para el gobierno federal en la regulación económica y la provisión de bienestar social. El legado del New Deal se puede ver en muchas de las instituciones y políticas que aún existen hoy en día. La intervención del gobierno en la economía, la protección social y la regulación financiera son características clave del sistema económico moderno de los Estados Unidos, y tienen sus raíces en las reformas del New Deal. Capítulo 6. La Segunda Guerra Mundial y el surgimiento de los Estados Unidos como potencia mundial. La Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, tuvo un impacto profundo en la economía estadounidense y en el orden económico mundial. La guerra estimuló la producción industrial y tecnológica en los Estados Unidos, sacando al país de la Gran Depresión y estableciéndolo como la principal potencia económica y militar del mundo. La economía de guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, la economía estadounidense se transformó en una economía de guerra. La producción industrial se centró en la fabricación de armas, vehículos y otros suministros militares. La mano de obra femenina se incrementó significativamente a medida que las mujeres ingresaron en la fuerza laboral para reemplazar a los hombres que habían ido a combatir. Esta movilización económica no solo contribuyó al esfuerzo bélico, sino que también sentó las bases para el crecimiento económico de la posguerra. El Plan Marshall y la reconstrucción de Europa. Después de la guerra, los Estados Unidos desempeñaron un papel central en la reconstrucción de Europa a través del Plan Marshall, un programa de ayuda económica que proporcionó miles de millones de dólares en asistencia a los países europeos devastados por la guerra. Este programa no solo ayudó a reconstruir las economías europeas, sino que también creó mercados para los productos estadounidenses y fortaleció las alianzas políticas y económicas. La creación de instituciones internacionales. La posguerra también vio la creación de instituciones internacionales destinadas a promover la estabilidad económica y la cooperación. El Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Banco Mundial fueron establecidos en la Conferencia de Bretton Woods en 1944, con el objetivo de proporcionar estabilidad monetaria y financiar la reconstrucción y el desarrollo económico. Los Estados Unidos jugaron un papel clave en la creación y liderazgo de estas instituciones, consolidando su influencia en la economía global. Capítulo 7. La Guerra Fría y el estado del bienestar. La Guerra Fría, 1947 a 1991, fue un periodo de intensa competencia geopolítica y económica entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Aunque la Guerra Fría fue principalmente un conflicto ideológico y militar, también tuvo un impacto significativo en la economía estadounidense. La economía de la Guerra Fría.
Durante la Guerra Fría, los Estados Unidos invirtieron significativamente en la defensa y la tecnología militar. La carrera armamentista y la competencia espacial llevaron a avances tecnológicos en áreas como la aviación, la informática y la energía nuclear. La economía de guerra permanente también estimuló el crecimiento de la industria de defensa y la investigación científica, creando una base tecnológica que benefició a la economía civil. El estado del bienestar. La Guerra Fría también fue un periodo de expansión del estado del bienestar en los Estados Unidos. Los programas de bienestar social introducidos durante el New Deal fueron ampliados y complementados por nuevas iniciativas. El seguro social se amplió para cubrir a más personas, y se introdujeron programas como Medicare y Medicaid para proporcionar atención médica a los ancianos y a los pobres. Las luchas por los derechos civiles y económicos. La década de 1960 fue un periodo de importantes cambios sociales y económicos en los Estados Unidos. El movimiento por los derechos civiles luchó por la igualdad racial y económica, logrando avances significativos con la aprobación de leyes como la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derechos de Votación de 1965. Estos cambios no solo tuvieron un impacto en la justicia social, sino que también influyeron en la economía al abrir nuevas oportunidades para grupos previamente marginados. Capítulo 8. La globalización y el auge de la economía digital. A finales del siglo XX y principios del XXI, los Estados Unidos se vieron cada vez más integrados en la economía global. La globalización, impulsada por el avance de la tecnología y la liberalización del comercio, transformó la economía estadounidense de múltiples maneras. La revolución tecnológica. La revolución tecnológica de la década de 1990 y principios del siglo XXI transformó la economía de los Estados Unidos. La expansión de Internet y el desarrollo de nuevas tecnologías de la información y la comunicación dieron lugar a la creación de nuevas industrias y empresas. Compañías como Microsoft, Apple, Google y Amazon se convirtieron en líderes globales en tecnología, impulsando el crecimiento económico y la innovación. El comercio internacional y la inversión extranjera. La globalización también llevó a un aumento significativo en el comercio internacional y la inversión extranjera. Los acuerdos de libre comercio, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, de 1994, facilitaron el comercio y la inversión entre los Estados Unidos, Canadá y México. Las empresas estadounidenses expandieron sus operaciones globales, y la inversión extranjera directa en los Estados Unidos se incrementó, creando empleos y estimulando el crecimiento económico. La desigualdad económica y la polarización. Sin embargo, la globalización también trajo desafíos. La deslocalización de la manufactura a países con costos laborales más bajos llevó a la pérdida de empleos en ciertas industrias y regiones de los Estados Unidos. Además, la creciente desigualdad de ingresos y la polarización económica generaron tensiones sociales y políticas. La crisis financiera de 2008, provocada por la especulación y la falta de regulación en el sector financiero, tuvo un impacto devastador en la economía global y llevó a un aumento de la regulación financiera y el debate sobre el papel del gobierno en la economía. Capítulo 9. Los desafíos contemporáneos y el futuro de la economía estadounidense. Hoy en día, los Estados Unidos siguen siendo la economía más grande y poderosa del mundo, pero enfrentan una serie de desafíos económicos, sociales y políticos. La pandemia de COVID-19. La pandemia de COVID-19 en 2020 fue un shock significativo para la economía global y estadounidense, provocando una recesión y cambios profundos en la forma en que las personas trabajan y consumen. La respuesta del gobierno incluyó estímulos fiscales y monetarios masivos para apoyar a las personas y empresas afectadas. La pandemia también aceleró tendencias como el teletrabajo, el comercio electrónico y la automatización, que están transformando la economía y el mercado laboral. La desigualdad y la polarización. La desigualdad de ingresos y la polarización económica siguen siendo desafíos importantes. La creciente concentración de riqueza y las diferencias regionales en oportunidades económicas han generado tensiones sociales y políticas. El acceso a la educación, la atención médica y la vivienda asequible son áreas clave de debate y reforma. La competencia global y la tecnología. En el ámbito global, los Estados Unidos enfrentan competencia económica y tecnológica de otros países, en particular de China. La relación entre los Estados Unidos y China es una de las cuestiones más importantes y complejas de la política internacional actual, con implicaciones para el comercio, la tecnología, la seguridad y la gobernanza global.
La innovación tecnológica continúa siendo un motor clave del crecimiento económico, y la inversión en investigación y desarrollo, la educación y la infraestructura serán cruciales para mantener la competitividad de los Estados Unidos en el futuro. El cambio climático y la sostenibilidad. El cambio climático y la sostenibilidad también son desafíos cruciales para la economía estadounidense. La transición hacia una economía más sostenible y baja en carbono requerirá inversiones significativas en energía renovable, transporte y tecnología verde. La política climática y la adaptación al cambio climático serán áreas clave de acción y debate en las próximas décadas. Capítulo 10. Conclusión, el legado y el futuro de la economía estadounidense. La historia económica de los Estados Unidos es una historia de transformación, innovación y adaptación. Desde sus humildes comienzos como colonias británicas, los Estados Unidos se han convertido en la primera potencia mundial, gracias a una serie de decisiones, innovaciones y políticas que han moldeado su economía a lo largo de los siglos. La capacidad de los Estados Unidos para enfrentar y superar desafíos, desde la Guerra de Independencia hasta la Gran Depresión y la pandemia de COVID-19, ha sido un testimonio de su resiliencia y dinamismo. A medida que los Estados Unidos enfrentan los desafíos del siglo XXI, desde la desigualdad y la polarización hasta la competencia global y el cambio climático, la capacidad de innovar, adaptarse y liderar seguirá siendo crucial. El futuro de la economía estadounidense dependerá de cómo aborde estos desafíos y aproveche las oportunidades que se presenten. Con su rica historia de innovación y liderazgo, los Estados Unidos tienen el potencial de continuar siendo un faro de crecimiento económico y progreso en el mundo. A lo largo de este extenso viaje, hemos explorado la transformación económica de los Estados Unidos, desde sus días como colonia británica hasta su posición actual como la primera potencia mundial. Hemos visto cómo la independencia, la adopción del patrón oro, la revolución industrial, el New Deal, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y la globalización han moldeado su economía. Cada uno de estos eventos y políticas ha dejado una marca indeleble, impulsando a la nación hacia adelante y construyendo la base de su éxito económico. La capacidad de Estados Unidos para innovar, adaptarse y liderar ha sido clave para su ascenso económico. La resiliencia mostrada en tiempos de crisis, como durante la Gran Depresión y la pandemia de COVID-19, demuestra la fortaleza de su sistema económico y social. Sin embargo, el camino hacia el futuro presenta desafíos significativos, desde la creciente desigualdad y la polarización económica hasta la competencia global y el cambio climático. La historia económica de los Estados Unidos es un testimonio del poder del ingenio humano y la importancia de las políticas económicas acertadas. Mientras el país enfrenta los retos del siglo XXI, la capacidad para innovar y adaptarse será más crucial que nunca. Con un enfoque en la sostenibilidad, la equidad y la competitividad global, Estados Unidos tiene el potencial de seguir siendo un líder económico mundial y un modelo de progreso. Gracias por acompañarnos en este fascinante recorrido por la historia económica de los Estados Unidos. Esperamos que hayan disfrutado y aprendido de este análisis. No olviden suscribirse a Economía al Día, darle like a este video y activar la campanita para no perderse nuestros próximos contenidos. Si tienen algún comentario o tema que les gustaría que cubriéramos, déjenlo en la sección de comentarios. Hasta la próxima.